Capítulo 16, versículo 15. Cuando lo ven proyectado en la pantalla, me dan amén. Así dice la Escritura, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Amén. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos con tu palabra, pues ella trae bendición, Señor, a nuestra vida, y nos instruirá y nos dará sabiduría, y permite, Señor, que podamos tener un corazón obediente a tus instrucciones, porque tú mereces, Señor, que todo se doble, toda rodilla se doble delante de tu presencia, dándote gloria y honra y obediencia y sujeción y obediencia. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a tu pueblo. Amén, amén y amén. Si es tan amable sentarse. Esta porción de la Escritura muy leída por mucha gente, muchas iglesias, muy conocida, y para nosotros no puede pasar tampoco desapercibido. Es importante darnos cuenta que Dios, hermanos, siempre tiene alicientes. No solamente da órdenes y da palabras, pero siempre que da su palabra, al poner atención, al ponerla en práctica, va a traer satisfacción. Por ejemplo, cuando Dios le da las leyes a Moisés, hablan ahí del mandamiento con promesa, y es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor te da para vivir en ella. Entonces, esa es una promesa, es un aliciente para que uno sea obediente con Dios. Y Él siempre dice, por ejemplo, a Josué le dijo: para que te vaya bien, nomás cuida de poner en práctica su palabra, para que el Señor te prospere en todo lo que hagas y para que vivas bien. Entonces, este asunto de la fe no es cumplir con una religión de venir y a cumplir con ir el domingo al servicio, porque tenemos que romper con la herencia ancestral de la ida a la misa y cumplir solamente con ir. No queremos eso, tenemos que desatarnos de eso y tenemos que romper con ese vínculo de religiosidad que no cambia a la gente. Queremos desatarnos de eso para ir a hacer la voluntad de Dios con el propósito de ser instruidos, pero para poder poner en práctica las obras de Dios. Amén. Entonces, cuando da esta instrucción, el Señor dice que vaya y se predique el Evangelio, pero a mí me llama mucho la atención que siempre lo hemos hecho anunciando a Jesucristo, pero mucha gente ya no quiere solamente palabras. Lo que la gente quiere ver es resultados de lo que la gente está necesitada. ¿Por qué es que la gente va tanto a lugares donde les dan adivinación y les echan las cartas y les hacen esto? ¿Por qué? Porque quieren ver cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque en ellos hay un espíritu. Y como no lo ven en la iglesia en acción, entonces pues a lo que ven en la televisión, ven programas, ven anuncios y todo eso, y la gente dicen: vamos porque ahí en este lugar hay sanación. Nosotros no estamos acostumbrados con ese término. Nosotros estamos acostumbrados a la sanidad de Jesucristo, el sanador, Dios el sanador y el libertador, para que haga libre a su pueblo. Y entonces les da el Señor y les da una palabra, dice: a los que puedan creer. La gente va a creer cuando vea, porque mucha gente está atada con eso que dice: yo como Santo Tomás, ven para creer. ¿Verdad? ¿Verdad que eso lo oímos mucho? Casi todo el mundo tiene esa clase de atadura. Y entonces el Señor Jesús, hermano, dice que a los que crean, y como están acostumbrados a ver, pues van a ver señales. Uy, no le veo mucho entusiasmo. ¿No quiere usted que lo acompañen las señales? Oiga, si Dios me va a usar, yo voy. ¿Por qué? Porque yo quiero que fluya lo que Dios me ha dicho, que eso funciona. Y entonces dice que los que crean y sean bautizados. Entonces quiere decir que lo que ellos empiecen a ver con sus ojos, porque ellos traen la atadura de ver para creer, nosotros ya nos atamos de ello, ¿verdad? ¿Sí, amén?
Digo, a ver, yo me desato de las palabras, de los dichos que el mundo tiene. De ver para creer. Yo creo sin ver. En el nombre de Jesús. Bueno, entonces seguimos adelante ya poniendo claridad a esto. Y entonces el Señor dice, hermano, que hay un resultado del que cree. Y el resultado del que cree es inmediatamente pactar con Dios. Porque mucha gente, hermano, dice, no, pues yo no me quiero bautizar todavía porque yo todavía necesito más tiempo. No estoy seguro. ¿De qué no está seguro? De que Jesucristo murió por sus pecados y a causa de que pacte con Dios, queda la garantía de la vida eterna sellada con un testimonio delante de una nube de testigos que nos están observando para ser salvos. Porque mucha gente, hermano, se bautiza, pero porque te vas a bautizar tú, pues yo también, como cuando van a la escuela y vas a comprar churritos, yo también quiero unos. No, esto sí no es. Esto no es cuestión de que porque si tú lo haces y como somos amigos y como tú eres mi amiga y tú lo haces, pues somos juntos y lo vamos a hacer porque para que quede que lo hicimos juntos. No, este asunto no es así. Este asunto es convicción. Este asunto es fe. Esto es haber creído. ¿Por qué? Porque algo vi. Algo pasó y por eso lo quiero hacer. Entonces dice el Señor que los que creen ser bautizados serán salvos, pero los que no, pues quedarán en esa condición de condena. Pero dice así la Escritura en verso 17, y estas señales acompañarán a los que han creído. Pero hay gente que se bautiza sin creer lo que tiene que creer. Y entonces, ¿qué señales van a acompañar? Pues no hay señales. ¿Por qué? Porque no han creído conforme al principio necesario que se tiene que efectuar. Estas señales acompañarán a los que han creído. Y luego dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Esto es una garantía para los que han creído. ¿Por qué? Porque es la palabra de Jesús. Es su palabra que salió de su boca. La liberación no es nada más de unos cuantos. Es de los que han creído en Jesús, en su nombre, que lo pueden usar. De aquí nos vamos a ir con una mentalidad hoy de que si hemos creído o no hemos creído. Porque el que ha creído sabe que tiene un respaldo de Dios al que ha creído porque ha honrado a aquel que lo salvó. Amén. Gloria a Dios, déselo fuerte. Entonces dice, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Por ejemplo, el apóstol Pablo, hermano, pasó a una isla en Hechos 28. Y dice que llegó a una isla y ahí al estar acompañando, sacando unas leñas para mantener el fuego, que está lloviendo, hacía frío, se le prendió una serpiente en la mano. Fíjese que no él fue a agarrar la serpiente y hacer un espectáculo de que miren que la serpiente para que me muerda, que para que vean que no me muero. No se trata de eso. En algunos lugares hacen eso. Acá en Estados Unidos, por el lado de Texas, por allá, mucha gente hace eso y hay gente que sale mordida y se muere. Y otros sobreviven, pero no se trata de hacer un espectáculo como si estuviéramos practicando satanismo. Se trata de cosas peligrosas que a veces acontecen a hijos de Dios. Y dice, aunque esas las tomaran en las manos, no les hará daño cuando algo sucede. No podemos ser, hermano, así como cuando el diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, aviéntate, que escrito está, sus ángeles enviarán. No se trata de andar haciendo espectáculos. Él le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es en caso que alguien se caiga, los ángeles lo guardarán. Yo he oído de gente que, hermano, que se dan tremendos golpezotes en su caída y permanecen vivos. En la Biblia viene un ebutico que se cayó y se mató, pero como está escrito, llegó el apóstol Pablo, se posó sobre él y dijo, no está muerto, solamente se dio un roncadito. Lo despertó, pero había muerto. ¿Por qué? Porque se cayó el tercer piso. Pero cuánta gente, hermano, trata de tentar a Dios y al espectáculo y para que me miren. Estaba viendo yo hace poquito en Facebook uno que se paró a caminar en el agua en una alberca y le pasaban la mano por abajo y como si estuviera caminando en un vidrio y la gente le hacía así, le hacía por acá, igual que el mago. Esto no es de andar haciendo espectáculos. Esto es de que si algún día un hijo de Dios cae por allá en las aguas, allá Dios lo librará. Ahora, quiero decirle algo. Aquí dice, mire,
y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. La sanidad es algo, hermano, que acompaña la salvación. No lo veo muy bien. Cuando usted se sienta mal, usted diga, aquí Dios dice que en mis manos hay sanidad. Levante sus manos y confiese, en estas manos, en mi salvación, Dios me ha dado sanidad. Y estas señales me van a acompañar porque está escrito. Y como yo lo creo, si lo crees va a suceder, si no lo crees no va a suceder. Pero como has creído en tu corazón que Jesús es el Señor, que Él vino para darte vida y tú ya te bautizaste, si no te has bautizado, lo plena certidumbre de fe. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene para tus manos es para entregárselo a los que están enfermos. Entonces yo entendí que la iglesia, cuando sale a evangelizar, porque el Señor habló hoy en la palabra, y esto es algo que viene elaborado del cielo, no es cuestión de simpatía ni nada de eso, simple y sencillamente la instrucción del Señor, y aquí viene la manera como lo vamos a hacer. La iglesia va a empezar a salir a evangelizar, pero va a salir con la mentalidad de dónde están los enfermos. Vamos a ir a las casas, a tocar la puerta y vamos a decir, ¿hay alguien que está enfermo en esta casa? Porque queremos orar por él. El Señor promete en su palabra que se ore por los enfermos y venimos a obedecerle. Y queremos orar por los que estén enfermos si usted se deja. ¿Y por qué? Porque he creído en lo que está escrito. Y entonces van a ver que tu fe es una fe de obediencia. Y lo que vayamos a hacer va a ser de obediencia. Y entonces, ¿por qué está usted aquí? ¿Se cree el gran poder de Dios? No, solamente vengo a obedecer. Porque he creído que lo que está escrito en la Biblia es la verdad. Y tengo que orar por los enfermos. Si habrá algún enfermo aquí para que se tenga que orar, aquí estamos para ayudarles. Su dolor, su padecimiento no es solamente suyo. Venimos a ayudarle para ayudarle a sacarlo de esa vida, si usted se deja. Entonces yo veo, hermano, que el evangelio no nomás es hablar palabras, porque el apóstol Pablo decía que él no iba a ir a hablar palabras, sino que a oír palabras de gente que nomás tiene comezón de oír. No se trata de eso. Voy a ir con demostraciones de poder. Entonces la iglesia que ha sido bautizada, Dios tiene para ellos poder. Entonces vamos a ir a un relato que ya hemos consagrado en otro tiempo, pero que es importante respecto al tema que vamos a tratar en Hechos capítulo 8. Y vamos a ver desde el versículo número desde el versículo número 5. Aquí aparece un discípulo, un evangelista. Pero fíjese cómo esto causó que el evangelio pudiera hacer prosperar la iglesia. Si nosotros agarramos de aquí la enseñanza, el ejemplo, y vamos como discípulos a ponerlo en práctica, pues no vamos a ir como los hijos de Seba, que iban a andar queriendo hacer presunciones de poder. No, vamos a ir no por demostrarle a la gente que hay poder en nosotros, no. Vamos a ir porque es la comisión de Jesús. ¿Puedes decir amén? Ok, entonces dice así en el verso 5, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? ¿Pero qué es Cristo? Les predicaba acerca del Espíritu de Dios, la unción que viene de Jesús. Amén. Le estaba hablando de algo que trae poder, porque el nombre de Jesús solamente cuando todavía no había sido bautizado en agua, la gente lo veía como todo el mundo ve a Jesús ahora. Pero cuando tú vienes y le hablas de Cristo, tú estás hablando de que cuando vino el Espíritu Santo y se posó sobre él, ahora fue llamado el ungido de Dios. Entonces vamos a ir a presentar a un evangelio de Cristo, donde hay unción, donde hay poder, donde hay sanidad. Dice que Felipe creyó eso.
Y llegó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. No nomás palabras, demostraciones de poder. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Y yo le he dicho a Dios, en estos días he estado insistiendo y le he estado diciendo: Señor, hemos salido en otras veces a invitar a la gente, nadie viene. Y entonces, a menos que tu poder se empiece a manifestar. Y entonces le decía: Señor, y el poder, ahí está, para los que han creído, los se tienen que dejar usar. Así que esto es algo que se va a desarrollar como lo que ahorita hablamos por Elías, que le van a llegar letras y conforme las aproveche o les saque provecho, van a llegar más, y van a llegar más, y van a decir: yo eso es lo que estoy haciendo también. Yo sigo buscando y sigo diciendo al Señor que viene más palabras, más enseñanza, más claridad. Entonces, con eso le vamos a poder servir a Dios mejor. Entonces la iglesia vamos a poner en práctica que no solamente es de que la gente oiga, sino que vean cómo es este poder, pero tenemos que creer. ¿Usted cree? Para el que cree, todo le es posible. Bueno, verso número 7. Porque de muchos que tenían ¿qué? Espíritus inmundos. Una de las cosas con lo que más se lidia es con espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque la gente la tiene muy ensuciada. La ensucian en la televisión, le ensucian en los oídos, le ensucian, hermano, hasta lo que le vienen y le empiezan a incitar para que vaya y haga. La gente está así y son espíritus inmundos. Y tenemos que tener la claridad de que estamos lidiando con suciedad. Pero como a nosotros que fuimos bautizados nos han limpiado, Jesús dijo: vosotros ya estáis limpios todos. Y lo dice por la palabra que les he hablado. Y además ya se habían bautizado. Entonces diga usted: según Jesús, yo estoy limpio. Yo estoy limpia, diga mujer, por la palabra que Él me ha hablado. Es que la palabra nos limpia. Y como vamos a ir a lidiar con espíritus inmundos, pues nosotros vamos a decir: yo ya fui bautizado, yo estoy siendo limpiado constantemente. Hay gente, hermano, que solamente va a la segunda limpieza en cada Pascua, que es cuando algunos dicen: no, es que Jesús en el día de la Pascua, nomás en abril, fue cuando Él cenó con sus discípulos, se lavaron los pies. Pues tenemos que estar limpiándonos, hermano, constantemente. Y dijo Jesús que Él lo hace con la palabra que habla. Entonces diga usted: el Señor está limpiando mi alma, está limpiando mi espíritu, está limpiando mi cuerpo. Estoy limpio, puedo lidiar con espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque aquí dice, Felipe lo creyó y él dijo, así como dijeron que lleno del Espíritu Santo. Y mire, dice que la gente se acercaba porque oía y veía. Entonces dice que llegaban y dice que porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos. Entonces, para que un milagro se lleve a cabo, muchas veces se tiene que sacar un espíritu inmundo. Y esa vez, eso es algo que yo no quería oír. Mire, yo quería oír de la palomita, yo quería oír del Espíritu Santo, yo quería oír de los dones, pero yo no quería saber que hay espíritus inmundos. Yo no quiero saber de diablos, yo quiero saber de ángeles. Sí, pero acuérdese que cuando Jesús fue al desierto para ser tentado por el diablo, lo primero que apareció fue el diablo, pero luego llegaron los ángeles. Cuando resistió al diablo y de él huyó. Escrito está, dijo: no, aquí, ¿qué hago aquí? Se fue, pero porque venían los ángeles y lo vinieron a confortar. Entonces, muchas veces para que una persona pueda ser sanada, primero se tiene que limpiar. Y esa limpieza es echando fuera un espíritu. Aunque no nos guste, aquí está escrito, ni modo de arrancar esta hoja.
Sería ¿cómo sería, hermano? Si usted va y se compra un mueble así bonito para poner los platos, todo lo que venga desarmado en una caja. Y luego que usted diga, no, pero ¿para qué quiero manual y que lo haga pedazos y lo tire? Porque no, yo no me gusta leer. ¿Cómo lo va a armar? Lo más seguro es que lo empieza a armar y acaba desarmándolo para volverlo a armar como debe ser. No podemos quitar esta parte de la Biblia acerca de los espíritus. Y no es que seamos espiritistas, Jesús no era espiritista, pero viene, hermano, del reino espiritual. Y aunque no nos guste mucho, ahí está. Yo no quería lidiar con espíritus. Pero es que esto no es opcional, esto es parte. Entonces esto se tiene que hacer, pero con el propósito de buscar una sanidad. No con el propósito de hacer espectáculos y para que el diablo hable y diga y se ponga a platicar en una entrevista y cómo entró y a qué horas vino y cómo se llama y de dónde viene. No. Nomás Jesús le decía, cállate y sal de él. No quiero saber. Si acaso le dijo cómo se llama. Porque a veces a la gente le dice, ¿tú cómo te llamas? Y contesta el demonio en vez de la persona. Me ha pasado. No se asuste, no vamos a entrar así de lleno a esto, pero eso puede pasar. Y tenemos que saber que si le estamos sirviendo a Dios y queremos que el Espíritu de Dios nos use, tenemos que saber cómo lidiar con esas cosas. Y entonces Jesús dijo que para poder echar fuera, se le tiene que atar. Porque es lo primero que hace un policía cuando arrestan a un bravo, un violento, uno que ahora le llegan hasta con unos tasers, ¿verdad? Y que, rapidito, lo ponen de rodillas. Pues tú tienes algo mejor que el taser. Tú no me dices, estás atado en el nombre de Jesucristo. No me puedes tocar, te has quitado tu fuerza. Y llegan los ángeles y le hacen así, se queda así todo guandiloche, para poderlo controlar. Bueno, entonces dice, y estos salían de ellos gritando y a gran voz. ¿Por qué gritaban? Porque no lo sacan por la buena. Vienen los ángeles y lo sacan por la mala. Porque aquí el hermano que está alborotado y está difícil y se pone gritón y esto y lo otro, y lo sacan, va a salir riéndose. Va a salir echando gritos y pestes y groserías y cosas así. Pues no importa, la cosa es que se tiene que ir. Por eso me gusta uno que sale en la televisión ahí, que se apellida Maya. No le voy a sus partidos ni nada de eso, porque sé que todos están, es el mismo pueblo que gobiernan, ¿verdad? Pero dice, esto se tiene que ir. Ya estuvo bueno. Y esto así se le tiene que hablar a los espíritus. Esto tiene que salir de aquí. Esto tiene que parar ya. Oh, sí. Ahora, entonces, dice aquí, y había gran regocijo en aquella ciudad. Y cierto hombre, fíjese usted, llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este se llama el gran poder de Dios. Pero estaba practicando la magia. Quiere decir que él hacía trucos. Quiere decir que él era muy hábil, porque todo el mundo así lo tiene. A muchos en las escuelas. Si usted quiere que los niños estén todos ahí amontonados y haciendo cola para ver la función, le traen a alguien con un sombrerito y una varita y un conejo y ya se los ganan. Y lo tremendo es que así está también con los adultos. Sí echa las cartas y lo que dice es cierto y la gente va. Y mire, dice aquí en el verso número 10, y todos desde el menor hasta el mayor prestaban atención. Oiga, si para oír el disque gran poder de Dios la gente le pone atención, ¿cuánto más no se le tiene que poner atención a la palabra de Dios? Diga usted, fuera el sueño, echo fuera de mi vida todo cansancio, toda distracción. Tengo la atención para la palabra de Dios. Amén. Entonces dice aquí, mire, en el verso número 11, le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe,
que anunciaban las buenas nuevas del reino de Dios, el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo, mire, un brujo o un mago bautizándose. Ponga atención en esto. Y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe. Este hombre, Simón, se bautizó, pero algo había todavía en su vida. Se bautizó, pero ¿por qué se bautizó? Estaba viendo, estaba oyendo y tenían la intención de entregarse a ello. Pero déjeme decirle que mucha gente se bautiza, pero no tiene en mente cambiar su alma para ser sanada. Por eso le hablaba yo de que algunos anuncian sanación. Pero aquí este hombre era una persona que ya se había bautizado, ya quería andar con Felipe, ya quería andar él siendo partícipe, porque estaba acostumbrado a llamar la atención de la gente. Y como vio que esto era algo más grande, dijo: yo quiero de eso. Y él andaba con Felipe, ya bautizado. Mire, hay gente que se bautiza y queda limpia, pero hay gente que se bautiza y está bien atorada. Y ahorita vamos a ver de qué, porque hoy nos vamos a desatorar. Diga usted: hoy me van a sanar el alma. Amén. Entonces fíjese, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas reinas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, o de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. ¿Por qué hacía grandes señales y grandes milagros Felipe? ¿Porque era un hombre de mucha oración, de mucho ayuno? ¿O porque era un discípulo de Cristo? Porque creyó en Jesús y creyó que su palabra, lo que él le dijo, era verdad. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que crea. No le dijo el que ayune, no digo que no es válido eso, pero no es la base. La base es creer y obedecer a la palabra. Y cuando se cree y se obedece a la palabra, entonces es cuando uno puede ayunar. Pero déjenme decirle una cosa, que mucha gente ha puesto más su confianza en el ayuno que ni siquiera en la obediencia a la palabra. Hay gente que ayuna todo el día y pelea toda la noche. Y hay gente que ayuna toda la noche, dormido, y despierta peleando. Eso no sirve. No se trata de ayuno, se trata de obediencia, se trata de sumisión. Cuando ayunas, lo que hace el ayuno es que te pone más sensible a escuchar la dimensión del Espíritu, pero para obedecerla, no nomás para saberla. Porque uno puede saber mucho, pero obedecer nada. El diablo sabe mucho, pero ¿qué obedece? No obedece. ¿Y qué es una de las cosas? Sujeción. No sabe de sujeción. Usted sabe que ese es uno de los problemas grandes que hay en la iglesia cristiana, que mucha gente ayuna mucho, ora mucho, pero desobedece mucho. Pelea mucho y se siente mejor que los demás por lo que hace. Y eso es un error, porque eso no sirve. Lo que sirve es que la palabra que conoce la ponga en práctica. Si las ponemos en práctica, entonces va a decir el Señor: respáldenlo los ángeles de Dios. Entonces Felipe salía y ahí estaba, fluyendo y fluyendo, y estaban sucediendo milagros, y había señales que lo estaban siguiendo. Eso era algo que estaba constantemente. Verso 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samara había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces no nomás es bautizado en agua. Simón el mago, porque cuando el Espíritu Santo no llega es por algo. Oyen la palabra, creen en ella, pero algo no cambia. Y entonces el Espíritu Santo dice: le falta limpieza, le falta sanidad, le hace falta algo por dentro. Entonces ahorita vamos a ver cosas que ahí pasaron que nos van a ayudar, porque no solamente es bautizarse en agua.
porque aquí está hablando ya no solamente del bautismo, sino que vinieron los apóstoles Pedro y Juan, y dice que ellos vinieron a ver a estas almas y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Es tan importante que llegue el Espíritu Santo, si no, no hay poder. ¿Puede decir amén? Amén. ¿Usted tiene Espíritu Santo? Amén. Usted tiene poder. Y si tiene poder, señales lo van a seguir, lo van a acompañar. Y usted va a adorar por los enfermos, se van a sanar. Y de repente le va a tocar que brinque por ahí alguien gritando y también lo va a someter. ¿Por qué? Porque está escrito. Porque Dios prometió que con el Espíritu Santo llega poder. Amén. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, dice el verso 16, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hay gente que solamente tiene el bautismo del Señor Jesús, pero no tiene todavía el bautismo del Espíritu Santo. Y creen que esto es cuestiones pentecostales. Sí, podemos decir que somos una iglesia pentecostal porque creemos en el derramamiento del Espíritu Santo, pero no porque somos miembros de las asambleas de Dios. Porque el que tiene el Espíritu Santo es el que recibe poder. Esto no es una oleada de un nuevo movimiento que toda la gente está yendo, que para que la gente hable en lenguas. Es que no es nomás llegar a hacer el espectáculo de hablar en lenguas, que tiene una función. Porque cuando le llegó a Cornelio la noticia de la salvación en Jesucristo, dice que cayó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y si ni siquiera había necesidad que hablaran otros idiomas, pues están entendiendo lo que están hablando. Pero no era eso, dice que eran unas lenguas con las que glorificaban a Dios. Hoy en día muchos se frenan a la gente que habla en lenguas en lugares. ¿Por qué? Porque como ellos no las hablan, entonces tienen miedo y entonces dicen, no, así no tiene que ser. En YouTube ve usted cantidad de eso. Yo los veo, doctores de la palabra, teólogos, y diciendo que no se necesita hablar en lenguas que ellos no las hablan. Y yo digo, ¿y qué tengo que estarlos escuchando? Si no tienen el Espíritu de Dios. Mejor donde se mueve el Espíritu de Dios, ahí habrá libertad. Amén. No se apantalle usted con que hay doctores y teólogos. Si no tienen el Espíritu Santo, hay muchos sabios en el mundo. Y lo que pasa es que agarran la palabra, pues al diablo agarra la palabra. La cosa es que sea el Espíritu Santo el que sea honrado en medio de las reuniones. Algo sucedió hoy, que estuvo la presencia del Señor muy linda, pero porque su pueblo se dispuso muy bonito para alabar a Dios. Hubo una administración muy especial. Y entonces dice aquí en el verso 16, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y dice en el verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu Santo se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Mira, hermano, esto de andar detrás del dinero por las cosas del Espíritu empezó con Simón el mago. Mucha gente se va detrás. ¿Quieres un milagro de $10 o de 50 o de 500? No, Señor, sálgase de ahí, váyase. ¿Qué está haciendo uno ahí? Si esto no cuesta dinero, esto es gratis. Por eso es que no nos interesa mucho el dinero. Sí tenemos que pagar una renta, ¿no? Que no somos dueños del lugar, pero no estamos detrás de ese dinero. Estamos detrás de la llenura del Espíritu Santo. Que Dios nos use y que podamos ser de bendición y que seamos luz en medio de la oscuridad. Porque en este mundo hay mucha oscuridad. La iglesia tiene que ser desinteresada de los bienes materiales. Cuando la iglesia salga y haga su función, le van a llegar ofrendas, pero tiene que discernir si se las puede recibir o no. Porque ¿qué si los agarran de las drogas? ¿Para qué queremos esa clase de suciedad? Si nos han limpiado y nos siguen limpiando. A ver, diga, yo me desato de toda avaricia por el dinero. En el nombre de Jesús me declaro libre de toda clase de avaricia. Ayúdame, Señor, a mantenerme fiel. Amén. Hoy en día mucho se le dice a la gente, usted no es fiel porque usted no trae sus diezmos a la iglesia. Este asunto no se compra con dinero. Usted puede, si usted quiere traer diezmos a la iglesia, tráigalos. Si no los trae, dé sus ofrendas
o haga lo que quiera, pero sea fiel con Dios. Obedezca al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le dice un día, ve y dale de comer a ese, eso es más que un diezmo. Porque está sanando a alguien de la necesidad, del hambre. Si usted en un momento determinado llega aquí a la iglesia, no trae dinero, no diga, ay, no puedo venir porque voy a llegar después de la hora de la ofrenda. Usted venga y ponga su mano y diga, Señor, lo que tengo en mi mano, eso te doy, no hay nada, pues sorry. Pero aquí estoy. No vengo a buscar dinero, no vengo a dar para que me des. Vengo a buscarte a ti. Con una mente libre de avaricia. Yo no veo que Felipe haya dicho, a ver, ahorita por el milagro, a ver, repórtense. No, nada de eso. No se ve aquí eso. Yo una vez oí a mi pastor que dijo, tocado por el Espíritu Santo. Ahora ya no creo igual, pero tocado por el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo lo cambia en otro hombre. Y entonces dijo, en el mover del Espíritu Santo que hubo en el inicio de la iglesia, ahí no había diezmos. Y yo dije, ¿por qué a mí yo sí se los pago? Ahí lo que habían eran ofrendas. Pero mire qué clase de ofrendas hacía la gente como Bernabé, que agarró una propiedad, eso eran quién sabe cuántos diezmos, hermano. Si el 10% es nada más el diezmo, pero le dio toda la propiedad, le dio el 100. ¿Cuántos diezmos dio ahí? Ahora yo no vengo a usted a convencerle que sí o que no, haga lo que el Espíritu Santo le dicte. Si usted tiene convicción y quiere ser fiel a Dios dando su 10%, délo. Yo no se lo pido. ¿Por qué? Porque yo creo que eso no es para la iglesia. Eso fue para la iglesia primitiva cuando eran judíos cristianos. Pues nosotros no somos judíos cristianos. Venimos, ¿o cuántos? ¿De qué tribu vienes tú? ¿De qué tribu viene usted? De la tribu de aquí, Cachanilla. Ustedes no tienen eso. Venimos convertidos a Cristo, ¿no? Yo no sé ni de qué tribu soy, es una mezcolanza, yo no sé de quiénes, ¿verdad? Ancestrales. Pues rompo con todas ellas porque ahora tengo una herencia en Cristo. Ahora sí sé quién soy. A mí me dijo un pastor judío, un rabino, y me decía, ¿vos sos judío? Me decía. Decía yo, rechazo y cancelo. Sí, mira la nariz que tienes, ¿no? Tienes nariz de judío. Si la apariencia no hace a uno más o menos, hermano, es la fe que obra en una entrega y en una fe genuina la que lo hace a uno ser. Si es por causa de Jesucristo, pues recibo, pero si es nomás así que por la nariz chueca, pues no. Cancelo eso. Déjenme decirle, ¿verdad? Tenemos que ser una iglesia sana de avaricias y de presunciones y de cuentos. Mejor una iglesia que vaya respaldada con el poder del Espíritu Santo a la hora que se ore por alguien, a la hora que haya una necesidad. La semana pasada Eugenio estaba un poquito malito y empezamos a orar por él y empezó a moverse el Espíritu de Dios y él de repente empezó a sentirse mejor. Eso es lo que tenemos que estar buscando. No tenemos que andar buscando ni fama, ni fortuna, ni gloria de hombres. Aquí se trata de que el que está enfermo sea sanado, del que está en cautiverio quede libre. Aquí se trata de que la vida que venía toda hecha a pedazos la vuelva a Dios a ser nueva, como aquella vasija que el Señor se le descompuso en sus manos, porque a veces los ministros en vez de componerlas las descomponemos, porque las manos del Señor es donde están los ministerios, y en sus manos se les descompuso la malizo y la tuvieron que desbaratar y volverla a hacer. A veces así venimos, hermano, pero Dios tiene también manos para volver a hacer nuevas todas las cosas. Eso lo tenemos que buscar. Entonces, dice aquí en el verso número 19, diciendo, dame también a mí esa autoridad de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro, mire qué instrucción le dio. Digo, mira, no le dijo, mira, se ponen así, o se ponen así, o se ponen así. No, nada de eso, no le dijo así. ¿Sabe qué le dijo? Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo. ¿Cómo se sentiría alguien que venga a hacer una ofrenda y que le diga, que tu plata perezca contigo? ¿Qué? ¿Todavía que le estoy trayendo? Se pudo haber puesto así, Simón. Pero miren lo que le dijo.
porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Por eso yo les digo, no se es con dinero. Está bien que traiga la ofrenda, aquí hay ofrendas, con esto se paga la renta, y a veces andamos ahí en oración y ayuno para que todo salga completo. Pero bendito Dios que todavía están. Mire, ya tenemos aquí como 10 años. Y cada vez la suben, y la suben bien suave. Pero también bien suave el Señor provee. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay quienes saben que dando también se recibe. Y cuando uno provee para la casa, el Señor también provee para tu casa, porque Él, y si por algo no puedes proveer, dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Ahora no lo invito a que no dé lo que el Espíritu le ponga en su corazón cuando va a la iglesia. Pero este hombre pensaba que porque tenía mucha plata, yo quiero poder de ese. ¿Cuánto le tengo que dar al pastor para que fluya así como con él? No es así. Es que no es del pastor, no es del ungido, no es del profeta, es del Señor. Si el Señor, hermano, ve que hay verdadera fe y que quiere honrar su palabra, la instrucción que Él dio, pues no va a tener inconveniente dejar que fluya el Espíritu Santo y ese poder se manifieste. Entonces dice aquí que Pedro le dijo así, pero en el verso 21 le dijo: no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hay veces, hermano, que los ministros tienen que obrar así con la gente. Tu corazón no es recto delante de Dios. Tu corazón tiene que estar entregado por completo al Señor, y no va a tener ninguna inconveniencia que donde pongas las manos en los enfermos se sanen. No porque traigas dinero, sino porque tu corazón, diga usted, este corazón, hágale así: echo fuera toda infidelidad de corazón, toda torcedura del corazón, todo mal enfoque de mi corazón. Ahora ponga acá en este otro corazón, aquí mire, diga: de este corazón tiene que haber verdad para Dios. Lo tengo que entregar por completo, y Dios me dará esa dimensión espiritual que fluye en mi vida. Gracias, Señor. Amén. Y entonces, mire, lo tremendo de que no solamente le encuentra dónde está el problema, porque le dijo: tu corazón no es recto delante de Dios, pero por tanto arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Mire, a veces es mejor que le digan: quizá Dios tenga misericordia, porque cuando lo uno dice, quiere decir que puede que lo haga o no lo haga. Ay, entonces tengo que echarle más empeño. Así le hacen los maestros, ¿verdad? ¿Quién sabe si van a probar? Ay, Dios mío, pues me voy a meter a estudiar, y estudio más y me esmero más. Mire, le tuvo que poner esta clase de nivel, porque veía que en su corazón no había rectitud. Pero cuando un corazón es arrepentido y es recto delante de Dios, no le pone esa clase de condiciones. Jesús dice: yo he vencido al mundo, tú también vas a ser vencedor. Y lo que tú no puedes hacer, te voy a ayudar. A su nombre. Contamos con la ayuda y el poder de Dios para salir triunfantes. No es por obras para que nadie se gloríe, pero este sí se le tuvo que poner así. ¿Por qué? Porque andaba con un pie en la magia. Ese todavía quería el Espíritu Santo, pero para sus trucos de magia. Hombres, ustedes, en YouTube sale gente que está convirtiendo el agua en vino. ¿Qué sentido tiene eso? Si eso tiene un sentido más profundo que agarrar y hacer trucos de magia. Lo que se necesita es que haya gente llena del Espíritu Santo. Dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo es que se convierte el agua en vino? Cuando la palabra que te predican la pones en práctica y llega un regocijo, porque cambiaste el problema que tenías interno y ahora eres libre. Ahí está convertido el agua en vino. O agarrar ahí un vasito de agua y que pongan un pañuelo con el que sudó el pastor y lo quite para que salga el vino. No, eso no es truco de magia, eso es puro Simón el Mago. Lo que Dios quiere, hermanos, son vidas transformadas de la tristeza al gozo. Que el lamento se convierta en gozo,
Que aquel que venía triste salga de la iglesia gozoso, diciendo gloria a Dios. Amén. Ahora dice, le dijo, tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Porque sus intenciones no eran rectas. Él quería pagar con la magia. Ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadenas de iniquidad. ¿Pues qué no se había bautizado? ¿No se supone que cuando una persona se bautiza y se queda el jinete y el caballo que lo venía persiguiendo cuando pasaron por el Mar Rojo? ¿Y cómo que venía todavía encadenado después de bautizado? ¿Por qué no se pudieron las cadenas? Porque no era recto su corazón. Que no había arrepentimiento. Hay gente que se bautiza pero no se arrepiente. Por eso empecé hablando de eso, de que hay gente que se bautiza porque él se bautizó y porque somos también uña y mugre. Así me decían a mí, eres uña y mugre con ese, siempre andan juntos. ¿Por qué dices que mugre? Mírate las manos. No se trata esto de compañerismos. Esto se trata de arrepentimiento de la maldad y de la amargura. A ver, usted puede decir, yo rompo con la maldad. ¿Por qué tenemos que romper con la maldad? Porque la maldad se infiltró por medio de una diosa. Ella era la Efa, que fueron y vertieron en Babilonia. Y Babilonia es la reina de las rameras. De ahí de Babilonia la confusión. De ahí es donde viene todo eso de donde venimos los que éramos católicos. Y tenemos que romper con la maldad. ¿Por qué? Porque de ahí nomás se aprendió uno a ser puro hipócrita. Hasta la fecha sigue oyendo uno tantas hipocresías de los sacerdotes. Y lo terrible es que está sucediendo hipocresía en las iglesias con los pastores. Por eso tenemos que romper con la maldad. Diga usted, yo rompo con toda maldad. Y echo fuera de mi vida toda raíz de amargura. Fuera de mi vida. Me desato. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces sí, cuando uno llegue y se postre delante de Dios, va a decir el Señor, tu corazón es recto. ¿Por qué? Porque estás rompiendo con lo que no va conforme al Evangelio. Tenemos que aprender a romper con la amargura, con el resentimiento, con los pleitos, con las discusiones, con las rivalidades. ¿Por qué Simón el mago quería también sus trucos de magia ahora con el Espíritu Santo? Porque traía adentro amargura, pura competencia. Porque a veces competimos unos con otros, porque hay raíces de amargura, tenemos que romper con ello, no nos va a ayudar. No tenemos que competir esta iglesia con la de allá, no. Nuestra batalla no es contra los hermanos, es contra el diablo. Pero más que todo, lo que ha sembrado en el alma de uno. Porque eso es con lo que tenemos que lidiar, para que nuestra alma quede libre. Y entonces sí, cuando ponga las manos sobre los enfermos, no fluya la amargura. Imagínese ese Simón el mago, hermano, agarrando el poder del Espíritu Santo y poniéndoles cadenas a la gente. Ay, por ejemplo, hay mucha gente que llega, ¿cómo les encanta llegar a poner las manos encima de la cabeza a la gente? No le pongan las manos a nadie, a menos que el Espíritu Santo le esté diciendo que están enfermos. Porque como hay gente que lo primerito, a despeinar el copete. Da coraje, hermano. No le pongan las manos a la ligera. Pero si el Espíritu de Dios le dice, es que tiene un dolor de cabeza, ahorita se va. Eso no tiene que estar aquí, se va. Un día llegó una señora, ya les he contado a algunos, una hermana, vino allá de la central de Inglewood, y entonces de Ministerio Llamada Final, y venía ella, y no podía cerrar los ojos, a algunos se los he contado, que porque no nomás lo veía al diablo. Entonces estábamos ahí y luego decía, es que tengo tanto tiempo sin dormir, porque nomás cierro los ojos y me aparece el diablo. Y yo le dije, ¿cómo es el diablo? Es un perro rabioso que se pone enfrente de mí. Dicen, es el demonio. ¿Y qué pasa? ¿Por qué llega? No sé, dice, desde que me empecé a meter de lleno con el Señor, empezó a aparecer ese. Entonces cuando estábamos platicando, me dice, me causa unos dolores de cabeza, pero como tipo migraña. Le dije, ¿le duele la cabeza? Mire, ahorita se le va a ir. Usted así, tenemos que aprender a hacerlo. Ahorita se va. Yo voy a pasar mi mano sobre su cabeza, lo voy a arrancar y se va a ir. ¿Puede creer eso? Y me
Y entonces le hice así nomás como si le quité un velo encima. En el nombre de Jesús se va a salvar de cabeza. Ya se fue, hermano. Le dije, pues ¿qué creyó? Ah, se quedó libre de eso, sí. Pues ahorita se va a ir al diablo. ¿Dónde se? A ver, cierra los ojos. Ahí, no, hermano, está ahí en la puerta. ¿En qué parte? Ahí, en la puerta. Ok, yo me voy a poner ahí donde dice que usted que lo ve. Y cuando yo esté parado ahí y yo ore por él, usted va a cerrar los ojos. Entonces fui y me paré ahí donde decía que estaba el diablo. Y dije, te ato y te echo fuera en el nombre de Jesús. Vete de aquí. Cierra los ojos. Ya se fue, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los que tienen esas señales que lo acompañan van a poder echar fuera espíritus inmundos. Y no tenía así la gran experiencia, pero cuando empiezas a moverte en lo que crees, empiezan a suceder cosas. ¿Por qué? Porque Jesús no miente. Él habló la verdad. ¿Quién dio la instrucción? Jesús. Entonces, pero tenemos que ir con la mente ubicada en que esto no es asunto de agarrar fama. No para que vean que Dios me usa. Jesús les decía, ni digas quién te sanó. ¿Por qué no permanecer en anonimato? El Señor lo sanó. Yo no fui, esa fue la fe de Él. Yo nomás que vine fui a motivarlo con la oración diciéndole que sí, que tú crees, porque Dios lo va a hacer. Amén. No se trata de agarrar fama ni robarle gloria a Dios, porque es peligrosísimo. Y dice aquí en el verso 24, pero Simón respondió y dijo, rogad a vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que has dicho. Eso se llama humillación. Eso se llama sometimiento. Eso se llama arrepentimiento. Rogad al Señor por mí para que no me acontezcan esas cosas. Y dice, verso 23, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, cuando estaba hablando Pedro ahora hasta el verso 24 me está metiendo en otra parte. Entonces el punto aquí es que ¿por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué la iglesia necesita tener el Espíritu Santo? Porque si no, ¿cómo alguien se va a sanar de amargura? ¿Cómo va a tener revelación que alguien tiene cadenas? Las cadenas no se ven así a simple vista, están en el alma. Y a veces vienen eslabón tras eslabón, familia tras familia tras familia, y a veces vienen por generaciones. Hoy el Señor hablaba de eso en la profecía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a romper con cosas que vienen igualito que su abuelita, igualito que su tata, igualito que su tatarabuelito, igualito que su mamá, igualito que su papá, igual de mujeriego. Rompo en el nombre de Jesús las ataduras. Por eso necesito el Espíritu Santo, porque dice que a causa de la unción se pudrirá el yugo de esclavitud. Las cadenas se oxidan y se pudren. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Pero para que llegue el Espíritu Santo, por eso se requiere arrepentimiento, para una limpieza. Y si uno, hermano, está dispuesto a ir adelante, uno tiene que dejarse que el alma se sane. No puede ser que tengamos 20 años de evangelio y siempre con el mismo dolor. Siempre llorando por lo mismo. Ok, yo entiendo que hay que llorar su arrepentimiento, pero ya se arrepintió, ya Dios lo perdonó. Échelo fuera de su vida. Ya cuando venga el enemigo ahí, ay, qué dolor, sácate en el nombre de Jesús, vete, no mereces escándalo. Como aquella viejita que le dijo a una, mi mamá trabajaba en una tienda en Tijuana que era de importaciones, se llamaba Sara Imports. Y era una tienda de prestigio en ese tiempo. Ahorita, hace poquito pasé por ahí, ya está igual que todos los demás en la revolución. Y entonces, pero en ese tiempo era como una tienda así como ir aquí a algo así como Bloomingdale, ¿verdad? Una tienda más de categoría pues económica. Pero entonces ella, como está encargada del primer piso, y ahí vendían por perfumes y cristal cortado y joyas muy caras, relojes de $10,000, así, cosas exageradas. Porque eran unos judíos los que tenían ese negocio ahí. Mi mamá trabajaba ahí, entonces le dijo, entró una ahí a evangelizar y le llegaba y le decía, mira nomás qué pintaditas, hijas del diablo.
Arrepiéntanse, quítense esas pinturas si no se van al infierno. Y le dijo mi mamá al que estaba ahí, al Cañón, era un boxeador, le dice, oye Cañón, sácate esta viejita de aquí, dice, porque nos va a espantar toda la gente. Es que estas tienen que venir así arregladas porque venden cosméticos y perfumes y todo eso, y para que la gente compre. Entonces, ahí va, sí señora, ahorita yo voy y le digo, y le dice, oiga señora, y tú Satanás, apártate de mí que no eres escándalo. Rápido. Esta sí es cristiana, dije. Con celo. Bueno, no digo que vaya y haga eso, pero realmente sí. Sí se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hicieron ellos aquí, Pedro y Juan. Simón Pedro fue el que le vino y le dio la palabra así, y antes de haber dicho, uy, no, que ya no, que mejor se convirtió de veras. ¿Será que lo volvieron a bautizar? Es que hay bautismos que son anulados. Aunque dice la Biblia que es un solo bautismo, pero este no fue un solo bautismo. ¿Quiere ver que no nomás hay un solo bautismo? Usted lo puede leer en la Biblia, mire, Hechos 19. 19:1. Ya con esto ya acabamos. Hechos 19:1. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Ve qué tan importante es tener el Espíritu Santo cuando no cree? ¿Verdad que sí? Si alguien no lo tiene, tiene que buscarlo con determinación. Si es necesario desatar su alma, a ver de qué es de lo que la tiene a uno ilimitado. Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Y ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y entonces Pablo le dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre, y luego, fíjese, del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿y qué? Hablaban en lenguas y profetizaban. No dice aquí que si quieren o si no quieren, nomás les llegaba. Oiga, ¿por qué es tan importante que esto llegue? Que si alguno no tuvo así como experiencia, pues, hermano, ¿será que no tuvo todavía arrepentimiento pleno? ¿Será que todavía lo hizo que para que quedara bien, para ver si le daban el sí? Porque hay gente que eso hace, ¿verdad? Yo me bautizo con tal de que me digas que sí, que te casas conmigo. No sé, el bautismo no es para casarse. El bautismo es para que le sean borrados sus pecados, sean lavados con agua, y para que le diga al diablo, muerto para ti, vivo para Dios. Hasta aquí llegó tu tiempo. De aquí le voy a servir al Señor. Y el Señor, al ver la fidelidad que está bien ubicada, dice, ok, para que pueda ir y contagiar al mundo entero con esa clase de administración, lleno del Espíritu. Cuando ore por los enfermos se van a poner bien. ¿No quieres estrenar el don de la sanidad? Hay que practicarlo, hermano. Y muchas veces uno ora y Padre, echo fuera el dolor de cabeza y todavía me duele otra vez. Hay veces que hasta la tercera. Pero si no pasó a la primera, no quiere decir que nada pasó. Es que Dios empieza a trabajar por dentro con algún espiritillo por ahí que a lo mejor lo está atormentando. Y quizás ese espiritillo lo está atormentando porque se echó unas mentirotas. Y como no ha dicho la verdad, pues le tiene que estar redarguyendo el pecado. Pero lo hace Dios. Hasta que llega el momento en que se humilla, como se humilló. Y dice el Señor, pues, amén, así sí. Hay gente que se tiene que volver a bautizar. ¿Por qué? Porque nada pasó. Salió un pecador bañado, remojado, para seguir pecando. Pero si iba bien arrepentido, salió de ahí, vivo para Dios y muerto para el mundo. Diga usted, yo ya morí para el mundo. Hermano, ¿no ha oído usted qué tan terrible es que destapen el féretro de los muertos?
Oye uno a los forenses que hablan en la televisión, santos, no, hombre, yo no quiero ni siquiera, si nomás cuando se muere un zorrillo ahí por donde vivo, durante todo el día, ¿qué será que una persona muerta y luego que le destapen ¿a qué olería el muerto? Terrible, peor que el zorrillo. ¿Usted cree que nuestra vida en Cristo es como para estar destapando el cajón? No, hermano, cerrarlo. Se acabó y hasta, o así como la canción que le hicieron a la suegra, volteado para abajo, pues si se quiere salir que se vaya más para abajo. Es una canción del mundo bien fea, ¿verdad? Porque mi suegra no se fue para abajo, se fue para arriba. Se fue con Dios. Hasta le enseñaron a Enrique que iba subiendo escaleras y no las tenía, se las habían amputado aquí en la tierra, pero en el reino de Dios eran hechas nuevas todas las cosas. Entonces nos conviene a nosotros, hermanos, entregarnos con Dios. ¿Por qué? Porque podemos ser vasos útiles en sus manos. ¿Habrá algún enfermo aquí hoy? Alguien que traiga un dolor de cabeza, alguien que traiga por ahí algún se siente malita, pasa al frente, vamos a orar. Ahorita va a haber esa administración para que el Espíritu, Silvia, pase con toda confianza. No estamos aquí para señalar a nadie, estamos aquí para ayudar, porque eso es lo que vamos a hacer cuando salgamos allá afuera. Vamos a ir a ayudar a aquellas personas que están batallando. A veces he venido aquí a la iglesia con alguna molestia, alguna dolencia, y por ejemplo el otro día vine y yo traía un dolor aquí así. Y entonces llegó mi hermano Chuyito, el pastor Jesús Casillas, y llegó y me puso la mano exactamente ahí. Ni le dije, pastorito. Y se fue. Se fue. Ni él sabía, yo sí sabía, pero el Señor sabía. Y es ese Señor el que va a buscar que nuestra vida esté sana. Entonces, aquí hay mujeres que necesitan oración, y el principio es, dentro del arca, entras tú, Noé, y tus hijos. Y luego le dijeron a la mujer, y tu mujer, y sus hijos, y sus hijas. Entonces vamos a dejar que mujeres de aquí en la iglesia, que están llenas del Espíritu Santo, van a orar, y ustedes van a decir en dónde, para que le pongan su mano, no sé, en la cabeza, en el brazo, en la espalda, pero mujeres las van a tocar, no van a ser varones, por respeto al reino de Dios. Amén. Entonces vamos a orar. Hermana Lupita, por favor, si es tan amable, ayudarnos. Hermana Laura, por favor, si nos puede ayudar. Josie, hermana Sol, vamos a orar por él. ¿Me ayudas, por favor? Marti, ¿dónde estás? Aquí, por favor. Hasta busquen a cada una, que nadie se quede sin que se ore por ella. ¿Alguien más? ¿Estamos completos? Todavía no. Falta más. Ok. Gal, ¿puedes venir, por favor? Ayudarnos a orar. Hermana Marta, usted es una sierva de Dios. Amén. Hermana Maggie, ¿puede venir, por favor? Para que ore por una de las hermanas. Yo voy a orar también. Vamos a orar juntos por ellas. Angelita, por favor. Yo sé que el Espíritu de Dios, hermana María Elena, creo que acá hay uno. Ya estamos. Ok, vamos a orar. Que nadie se quede sin que le pongan las manos encima. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una oración. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, pues vamos entonces a orar. Ayúdenme, por favor, varones, a orar. Vamos a orar por ellas. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra nos dio la instrucción hoy, porque creemos en la profecía. Creemos, Señor, que tú usas vasos terrenos aquí en la tierra para dejarnos saber tu voluntad, por los dones del Espíritu Santo, por medio del don de la profecía, por la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Señor, permite que así como has dado la instrucción, Señor, estos vasos que están aquí dispuestos y quienes están necesitados de recibir una sanidad para su cuerpo, venimos en este momento, Señor, a dar de lo que hemos recibido por la gracia de Dios. Atando todo espíritu inmundo, reprendiendo toda obra de las tinieblas, cada espíritu de enfermedad que ha venido a turbar por causa de debilidades en el alma.
por sentimientos, por rencores, por amarguras, por raíces de resentimiento. Venimos orando para que haya sanidad, se rompan ataduras, se rompan cadenas, se desechan las obras de la maldad, se echará fuera la oscuridad, toda tristeza, fuera, por el nombre de Cristo Jesús. Venimos orando, Señor, para quitar todo bloqueo, que he pedido que la sangre fluya a través de las arterias, de las venas, irrigando el cerebro, dando las órdenes al cuerpo para que la sangre se restaure. Venimos en ese momento a remover el estorbo, el espíritu que ha detenido e impedido que el buen funcionamiento del cuerpo esté sano. Venimos orando en este momento, Señor, para atar al hombre fuerte, para decirle: te es quitado tu poder, has sido puesto en balanza y has sido hallado falso, por lo tanto tu reino ha sido derrocado. En este momento perdiste tu poder, perdiste tu fuerza, sales de los ojos, sales del sistema nervioso, sales del sistema circulatorio. Hasta aquí te tienes que ir. Vete en el nombre de Cristo Jesús, hecho fuera todo malestar, los males salen, toda contaminación que vino por la adivinación, por las cartas, por la brujería, por adivinaciones, por contaminaciones de magia, del oculto, se rompen, se rompen, se rompen. En el nombre de Cristo Jesús se ha pasado la espada y se ha prendido cada espíritu de hechicería, toda manipulación, toda soberbia, se ha quitada. Venga, Señor, el arrepentimiento genuino a estas almas que necesitan ser libres de estas dolencias, porque dice tu palabra que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del mal. Se van los dolores, se rompen ataduras, enfermedades ancestrales quedan rotas en el nombre de Jesucristo. Ya vosotros sois libres por la palabra que os he hablado, dijo Jesús. En el nombre de Jesús, libertad a los cautivos, sean abiertas prisiones, el año agradable delante de Dios. Libertad al cautivo, echa fuera la enfermedad, poniendo las manos sobre los enfermos para que estos se puedan poner bien. Padre, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda maldición tirada en contra de tus hijos se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Vengo a desatar este siervo, vengo a desatar estas hijas tuyas en el nombre de Cristo Jesús. Permite, Padre, que la sanidad, las cargas se vayan, los temores sean echados fuera. Cancelo palabras dictadas por los médicos por causa de lo que han visto sus ojos en los diagnósticos clínicos. Vengo atando al hombre fuerte, vengo a debilitarlo, vengo a llamar a la falsamente llamada ciencia sin poder para sanar, porque solo Cristo puede hacer libre. Se arranca de raíz todo malestar, los riñones sean sanados. Venga, Padre, el poder sanador en cada órgano afectado por causa, Señor, de padecimientos, de debilidades. En el nombre de Cristo Jesús, los pulmones, el sistema nervioso, el sistema sanguíneo, el sistema digestivo, el sistema reproductor, que protegido, hecho fuera, en el nombre de Cristo Jesús. Todo engaño a enfermedad, los males salen, se arrancan, el fuego de Dios empieza a fluir en la imposición de las manos. Estas manos están ungidas para sanar enfermos, para deshacer las obras del mal, para libertar al cautivo, para bendecir a su pueblo. Hecho fuera, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda inflamación en los ovarios, se ha quitado en el nombre de Jesús. Se ha removido de la próstata toda inflamación. Por tu llaga, Señor, hemos sido sanados. Oh Padre, glorifícate, Señor, sanando un pueblo que pueda estar libre para ir a predicar tu palabra con demostraciones de poder, con sanidad de lo alto. Sea bendecida el sistema del metabolismo, empiece a ser acelerado, de tal manera que toda acumulación de grasa pueda ser eliminada. Toda obesidad se echa afuera. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que tú restaures las glándulas, las hormonas, las neuronas, la testosterona, Señor, vuelva nuevamente a sus funciones naturales. Rejuvenece, Dios mío, estos vasos tuyos, porque aquí están en tu casa. Han venido, Señor,
porque han creído que el mismo Espíritu que se movió en esos tiempos es el mismo Espíritu Santo que se movió en Felipe, el mismo Espíritu Santo que se moverá en esta iglesia, sanando enfermos, desatando enfermedades, rompiendo maldiciones, palabras que han andado por los aires buscándolos para atraparlos y castigarlos, sean puestas en cautiverio, sean canceladas en el nombre de Cristo Jesús. Se ha desatado este pueblo. Venga el Espíritu de Dios haciendo morir las obras de esta alma, para que el Espíritu de Dios con poder se llene, Señor, tu pueblo, lleno del Espíritu Santo, llenura de Dios. Venga a echar fuera, llenando todo vacío. Queden llenos del poder de Dios sanador. Sea tu armadura en tus lomos, seas ceñido con esa armadura de Dios, protegido por Dios, con aceite. Señor, verte aceite, Dios mío, verte aceite, Dios bueno, para que su fe, su escudo esté ungido con aceite, para que ni un dardo pueda penetrar, para que puedas echar fuera. Sean apagados los dardos del maligno, sean apagados en estas almas, queden libres, sean rotas las ataduras ancestrales, enfermedades hereditarias son rotas, se rompen, maldiciones generacionales de brujería, por puertas abiertas, ahora se cierran, cadenas se rompen, quedas libre, queda libre de los pulmones, libre de los riñones, en el nombre de Jesús. Sean restaurados órganos nuevos. Espíritu Santo, tuyo es el poder, tuya es la gloria. No daremos gloria a nadie más que a ti, Señor. Tuyo es el poder sanador. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, haya sanidad para esta casa. En el nombre poderoso de Cristo, honramos tu palabra, creyendo y obedeciendo, ubicando cosas. Señor amado, rogamos a ti para que ninguna maldición prospere en ninguno de ellos. Rogamos, Señor, como rogó aquel hombre llamado Simón. Rueguen al Señor para que, si es posible, me sea perdonado el intento por causa de la maldad. Toda maldición que llegó por causa de la maldad, ahora en el nombre de Jesús queda cancelada. Son servidores del Dios vivo, servidoras, hijas de Dios, serán útiles en las manos de Dios para anunciar la palabra por el poder de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Le puede dar con todo su amor.